Para la Iglesia Dios de Gracia en Zapopan, Jalisco, México, el lema de este año es: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en torno a esta tremenda frase de nuestro Señor Jesucristo cuando ora en el huerto de Getsemaní, hemos estado tratando varios temas eminentemente bíblicos. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado La voluntad de Dios y los demás. Tomamos la idea del Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde están enlistadas las señales del fin de los últimos tiempos, y otra de ellas, aparte de la pandemia que ya estamos viviendo a nivel mundial y que la encontramos en Mateo 24:7 como pestes, hay otra que nuestro Señor Jesucristo, entre las que están allí, menciona en Mateo 24:12. En este versículo nuestro Señor Jesucristo advierte de la descomposición social que nos va a llevar a una descomposición total en nuestros patrones de conducta para las relaciones humanas. Jesucristo dice ahí en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué duda cabe que ya estamos en ese estado de temperatura del amor los unos por los otros a nivel social, a nivel mundial. Pero quisiera hoy llevarlos por un recorrido bíblico para darnos cuenta de la importancia que Dios le da a nuestras relaciones humanas, llamémosle relaciones públicas o llamémosle nuestra relación con los demás. Por eso el mensaje se titula La voluntad de Dios y los demás. Vean primero en Génesis capítulo 1 versos 27 y 28, ahí claramente se muestra cómo Dios diseñó que tú y yo formáramos parte de núcleos sociales en forma gradual. Es decir, Dios no vio con buenos ojos que el hombre estuviera solo. Hay que entender que hay un estado de soledad saludable, de privacidad saludable, de tiempos conmigo mismo saludables, y un estado de soledad, es decir, de abandono social, carencia de compañerismo y de relaciones humanas, que es absolutamente enfermizo. Y ahí en Génesis 1, 27, 28, Dios le dice a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Fue el propósito de Dios que existiera una vida en sociedad, una vida en conjunto, una vida en grupo. Si a ti te ha ocurrido de repente que las personas te caen mal y te molesta conducir tu vehículo en medio de tantos otros, muchos más, y acudir a hacer tus compras a centros comerciales llenos de personas, quiero recordarte que esa idea fue de Dios. El diseño original de Dios es que fuésemos toda una sociedad para evitar la soledad, en principio para Adán, otorgándole una compañera que de facto es su prójimo, y luego que ellos tuvieran hijos, y estos más hijos, y otros hijos, y muchos más hijos, y el mundo quedara poblado, porque además era una necesidad para el desarrollo económico, laboral, familiar, de ocio, etc.
es el diseño de Dios, que tú y yo formemos parte de una sociedad. Y cuando uso la palabra gradual me refiero a que, bueno, comencé socializando con mi papá y mi mamá, luego comencé a socializar con mis abuelos, mis tíos, mis primos, luego comencé a socializar con el vecindario, luego fui a un preescolar, luego fui a una escuela básica, y etcétera, etcétera, etcétera. Permítanme avanzar a una idea más. Allí en Éxodo capítulo 20, para recordarnos la importancia que Dios le otorga a nuestras relaciones con los demás, una serie de mandamientos incluidos en los 10 muestra la importancia, la relevancia que Dios le está dando a mi trato a los demás. Observen, Éxodo 20:10. Ahí se habla de respeto al reposo de los demás. Versículo 12 de Éxodo 20. Respeto a tus padres. Aunque sean tus padres, son tu prójimo, son los demás. Versículo 14. Respeto a los cónyuges de los demás. Tú no debes poner tus ojos en un cónyuge de otra persona. Versículo 15. Respeto a la propiedad de los demás. Tú no puedes tomar nada que no te pertenezca. Versículo 16. Respeto a la dignidad de los demás. Tú no puedes andar opinando, vertiendo comentarios o hasta juicios sobre tal y cual persona, a menos que te conste y a menos que sea tu función hacer eso. Versículo 17. No debes desear insanamente nada de los demás, porque hemos aprendido en la Biblia y confiamos y creemos que lo que es para ti o para mí, Dios nos lo dará. Podemos admirar lo que tienen otros. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Mira qué bien que tienes esto o aquello. Pero codiciarlo no debo hacerlo, porque eso es insano y le falta el respeto a los demás. Y si hojeamos en el libro del Éxodo los capítulos 21, 22 y 23, nos vamos a encontrar ahí con leyes mediante las cuales Dios instruye a su pueblo de cómo se ha de relacionar y cómo ha de tratar a los demás. Sigo avanzando y les comparto otra idea. Ahora entra al escenario nuestro Señor Jesucristo y pone el tema de mi trato con los demás en un punto elevado. Es Mateo capítulo 22, versículo 39, donde Cristo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una medida sumamente sabia, sumamente inteligente, sumamente importante, sumamente relevante, porque lo vas a amar como te amas tú. De modo que Cristo pone en mí primero la tarea, la responsabilidad de aprender a amarme para que yo pueda amar a los demás. Es por eso que muchas personas viven en un estado disfuncional en materia afectiva, y en tanto Cristo no venga a ser su Salvador y su Señor, y el Espíritu Santo venga a ser su guiador, y tomen su corazón de piedra y lo cambien, diría el profeta Ezequiel, por uno de carne que sientan, esa persona no tendrá la habilidad de amarse a sí misma, ni podrá amar a los demás. Y sigo hablando de Cristo. Ahora estoy en Mateo 5, 21 al 26. Dense un tiempo para leer este tremendo trozo de la palabra de Dios. Mateo 5, 21 al 26. En este trozo, Cristo instruyó sobre el buen manejo de mi templanza y dominio propio
¿sí? Cristo instruyó sobre el buen manejo de mi templanza y de mi dominio propio en mis relaciones con los demás. Dice ahí que yo debo tener mucho cuidado en no ofender de palabra a mi hermano, a mi semejante, a mi prójimo, a los demás. No puedo y no debo, como hijo de Dios, delante de Dios, justificarme porque es mi temperamento, porque fue algo circunstancial, porque todos los días tenemos un mal día, un mal momento. Cristo me instruye, tienes que usar de tu templanza y tu dominio propio en tus relaciones con los demás. Para los hijos de Dios no es válido perder la cordura, perder la paciencia, porque tenemos el fruto del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Y déjenme decirles que esto incluye a mi esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que yo debo estar en paz y en armonía con mi esposa para que mis oraciones no tengan estorbo. Mi esposa es mi prójimo, también es los demás. La Biblia la incluye. Debo buscar estados armónicos de paz con mi cónyuge para que mis oraciones no tengan estorbo. Esto incluye también a los hijos, a tus hijos, a mis hijos. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros a veces somos como padres los causantes de que nuestros hijos nos falten al respeto, porque los acosamos, los asediamos y los provocamos a enojo, a ira, los irritamos por nuestra forma de tratarlos, porque consideramos que nos asiste la autoridad para hacerlo. Tenemos la autoridad para gobernar a nuestros hijos, pero esa autoridad no incluye faltas de respeto para con ellos. Nuestros hijos también son los demás y Dios vela por la calidad de nuestras relaciones humanas para con ellos. Y termino con esta idea que está consignada en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Aquí Dios nos lleva definitivamente a más en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mi trato para con los demás no solo parte de un respeto profundo hacia su persona, como lo enmarcan los 10 mandamientos, pero llega al punto de tener gozosamente, cabalmente, conscientemente, decididamente a desprenderme de algún bien, de alguna posesión mía, para regalarla a otro prójimo mío que está pasando por un estado de necesidad. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, un signo de la cada vez más cercana venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia es la frialdad en amarnos los unos a los otros. Segunda Timoteo 3 habla de hombres y mujeres islas, egocéntricos, amadores de sí mismos, carentes de afecto natural, que no les importa nadie a menos que tenga un bien del cual
estos egocéntricos puedan echar mano. Esto lastima y hace disfuncional el plan de Dios para una vida saludable en sociedad. Pero termino con esto. El único pueblo que puede llevar a cabo el plan de Dios para tratar a los demás es el pueblo de Dios. Somos nosotros, tú y yo, el pueblo de Dios, los redimidos por Jesucristo, los hombres y mujeres hechos nuevas criaturas por el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios. Yo te invito, si no lo habías hecho antes, para que a partir de hoy, a partir del recordatorio de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, vuelvas a esforzarte día tras día para ver a los demás como Dios los ve. Prohibido ignorar a nadie. Prohibido maltratar a nadie. Prohibido, porque esto no honra ni glorifica el nombre de Dios. Y si hay un pueblo que ha de hablar del amor de Dios a través del buen trato a los demás, somos tú y yo, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo en todos los ámbitos de este mundo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos si en un momento dado, tal vez como resultado de la maldad, tal vez como resultado de la desconfianza, de la inseguridad, de la agresividad social, nos hemos olvidado de ver y de tratar a los demás como tú los miras y como tú nos pides que los tratemos. Te pedimos perdón en esta hora y te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo nos siga habilitando para ver a los demás con ojos de amor, con el amor con el que tú los miras, inclusive para apresurar la predicación del Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados, a partir de ya, démosle su lugar en Cristo a los demás.